Buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraza y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de resolución, un proyecto de laudo y un proyecto de resolución de incidente de excusa, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Alberto Catalán Bastida y otra persona, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El siguiente asunto, la parte actora es Inés Camarillo Balcázar y otras personas, la autoridad responsable del Ayuntamiento de Chilpancingo. Siguiente asunto, la compareciente es Tania Yasmín Refugio Chamú, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la incidentista es la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, la autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, la parte actora es Alberto Catalán Bastida y la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas y puntos de acuerdo, así como resolutivos de los proyectos que nos ocupan, se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos, a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de resolución relativo al expediente TEE/RAP/009/2023, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta de la resolución del recurso de apelación identificado con el número 9 del presente año, conformado con motivo del acuerdo 032/SO/31-05-2023, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por los ciudadanos Alberto Catalán Bastida y Mariano Hansel Patricio Abarca, en calidad de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de Guerrero y representante de dicho partido ante el Instituto del 31 de mayo, emitido por el Consejo General. Al respecto, se propone declarar infundado el recurso de apelación citado al rubro y, por tanto, confirmar el acto impugnado. Ello porque del análisis de las constancias, la autoridad responsable, al establecer que los partidos políticos pueden optar de manera libre por postular a un mayor número de mujeres al establecida en la normativa e no observar la regla de alternancia, se esforzó suficientemente para emitir una respuesta lo más clara posible y cercana al planteamiento hipotético, con el objeto de responder apegado a derecho, por lo que, contrario a lo que señala el actor, dicha autoridad no evadió u omitió dar una respuesta. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la respuesta que las autoridades han de dar, en términos del artículo 8 constitucional, a los ciudadanos solicitantes, no forzosamente debe ser en el sentido o en los términos que estos lo pretenden, como en el caso donde la finalidad es forzar una respuesta en un sí o un no, y si en cambio deben ser congruentes con lo solicitado y atender de manera directa la petición formulada, pero siempre dentro de los parámetros y las competencias de las autoridades a quienes se formula dicha consulta, las cuales responderán única y exclusivamente con base en las normas que rigen y conducen su función. Así, en la especie, la consulta tiene un sesgo abiertamente hipotético, y como bien justificó la responsable, tal supuesto dependerá de la normativa aplicable que se tenga en el momento procedimental administrativo oportuno, es decir, en el proceso electoral y dentro de la etapa de preparación de la elección, sin necesidad de acudir a la emisión de una respuesta recaída a una consulta para producir algún efecto negativo. Finalmente, este Tribunal Electoral concluye que el acuerdo impugnado fue debidamente fundado y motivado por el Instituto Electoral, por lo tanto, el mismo es acorde y atiende a los principios constitucionales y legales respectivos, de ahí que la respuesta emitida por esta autoridad se considere apegada a derecho. Por tanto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el recurso de apelación hecho valer por el Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se confirma el acto impugnado en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia.
Tercero, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto de resolución relativo al expediente TEE/GEC/022 2023 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, señoras magistradas y señor magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE/GEC/22/2023, juicio que fue promovido por las ciudadanas y los ciudadanos Inés Camarillo Balcázar, Reinalda Pablo de la Cruz, María de los Ángeles Vázquez Pastor, Guadalupe Aguilar Alcocer, Ricardo Iván Galíndez Díaz y Antonio Guzmán Ruiz, regidoras y regidores del Ayuntamiento del municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, por la presunta violación a sus derechos político-electorales en la vertiente de ser votados y el pleno ejercicio de sus derechos inherentes al cargo obtenido, derivado de la omisión de convocarlos en los plazos establecidos en la ley y no haberles hecho llegar la documentación que habría de discutirse, analizarse y aprobarse en la sesión de Cabildo de fecha 9 de febrero del 2023, así como en contra de la reforma a la fracción cuarta del artículo 71 del reglamento de sesiones de Cabildo del municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, de la cual piden su inaplicación. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda por resultar extemporánea. El primer concepto de agravio, las y los denunciantes lo hacen consistir en la supuesta omisión de convocarlos en los plazos establecidos en la ley y no haberles hecho llegar la documentación que habría de discutirse, analizarse y aprobarse en la sesión de Cabildo de fecha 9 de febrero de 2023, violación que argumentan es de tracto sucesivo. En ese contexto del análisis de las constancias que obran en el sumario, este órgano jurisdiccional advierte que el acto que en realidad les causa perjuicio a las y los actores se genera a partir de la celebración de la 28ª sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 9 de febrero del 2023, por lo cual las y los enjuiciantes reclaman y pretenden la revocación de la misma, de lo que este tribunal advierte que la violación alegada por las y los demandantes no es de aquellas consideradas como de tracto sucesivo, sino de las que surgen por un acto concreto y definido, situación que permite distinguir un punto de partida para computar el plazo para combatir la violación, en el entendido de que la afectación surge una sola vez y en un momento específico, considerando que estos actos son susceptibles de controvertirse en el momento procesal que se establece en la normativa aplicable, es decir, 4 días contados a partir del siguiente de aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada o de que el mismo se hubiera notificado. Ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. En ese sentido, el acta de la 16 sesión ordinaria del Cabildo Ayuntamiento de Chilpancingo de Guerrero, de fecha 9 de febrero de 2023, y de las diversas pruebas que obran en el sumario, se advierte que las y los enjuiciantes tuvieron conocimiento previo de la celebración de la 28ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, y que además tuvieron en su poder la información necesaria para estar en aptitud legal de asistir a la celebración de la citada sesión y que al no asistir fue una decisión propia de las y los demandantes. Bajo esa tesitura se considera que el plazo de 4 días para controvertir el acto impugnado celebrado el 9 de febrero del año en curso les transcurrió a las y los actores del 10 al 15 de febrero del presente año, descontados que fueron los días sábado 11 y domingo 12 de febrero. Por ende, si la demanda fue promovida hasta el 16 de marzo de este año, 29 días después de fenecido el plazo, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad de la demanda.
Por otro lado, y por lo que respecta al segundo agravio consistente en la solicitud de inaplicación de la reforma a la fracción cuarta del artículo 71 del Reglamento de Sesiones de Cabildo del municipio de Chilpancingo de los Bravo, aprobado en la 12ª sesión extraordinaria de Cabildo de dicho ayuntamiento, celebrada el 23 de marzo de 2022, las y los actores aducen para justificar la oportunidad de la presentación de su demanda que la porción normativa de dicho reglamento no ha sido publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y que desde su perspectiva es dable su estudio, ya que no puede considerarse que la reforma al reglamento sea legalmente vigente al carecer de la publicación en el periódico oficial. En ese sentido, en el proyecto se propone de igual forma el desechamiento de la demanda por su extemporaneidad. Lo anterior, derivado de que, de las constancias que obran en el sumario, se advierte que el acuerdo por el que se modificó el artículo 71 del Reglamento de Sesiones del Cabildo del municipio de Chilpancingo fue aprobado en la 12ª sesión extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, celebrada el 23 de marzo de 2022, sin que exista controversia respecto a que las y los enjuiciantes tuvieron conocimiento del acto impugnado en la misma fecha en que se celebró la citada 12ª sesión extraordinaria de Cabildo, al formar parte del mismo, tener la responsabilidad del conocimiento de su normativa interna y haber surtido sus efectos el acuerdo de modificación el mismo día de su aprobación. Por otro lado, consta en autos del sumario que las y los demandantes fueron previamente convocados para la celebración de la sesión y que comparecieron a la misma quienes así quisieron o pudieron hacerlo. Razones por las que este Tribunal Electoral local considera que la presunta violación alegada se actualizó al momento de la aprobación de la modificación al reglamento de sesiones de Cabildo, esto es el 23 de marzo del 2022, fecha en que se celebró la 12ª sesión extraordinaria de Cabildo, fecha a partir de la cual las y los enjuiciantes contaban con un plazo de 4 días para inconformarse. Sin embargo, el curso de impugnación ante la autoridad u órgano responsable fue promovido hasta el 16 de marzo del año 2023. En ese sentido, resulta evidente que el plazo de 4 días para contravertir el acto impugnado transcurrió a las y los actores del jueves 24 de marzo al martes 29 de marzo del 2022, descontados que fueron los días sábado 26 y domingo 27 de marzo de ese mismo año. Por ende, si la demanda fue promovida hasta el 16 de marzo del 2023, casi un año después, es que este órgano jurisdiccional determina que se actualiza la causal de improcedencia acorde a lo preceptuado por el artículo 14, fracción tercera de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, al resultar extemporánea la demanda. Por lo anterior, el proyecto propone el siguiente resolutivo único. Es improcedente y en consecuencia se desecha de plano la demanda interpuesta por Inés Camarillo Balcázar, Reinalda Pablo de la Cruz, María de los Ángeles Vázquez Pastor, Guadalupe Alcocer, Ricardo Iván Galíndez Díaz y Antonio Guzmán Ruiz en los términos del considerando tercero de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El tercer y cuarto asunto listados para analizar y resolver corresponden al proyecto de laudo TEE/LCT/010/2023 y el proyecto de resolución del incidente de excusa TEE/IE/001/2023. Ambos fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. En el caso del tercer asunto listado, no puedo participar por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte y en lo que hace al cuarto asunto corresponde al proyecto de resolución incidental relativo al incidente de excusa antes mencionada, en el cual tampoco puedo participar por tratarse su servidora de la parte que planteó
la solicitud de excusa. Por lo tanto, dichos asuntos serán resueltos sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidenta de este cuerpo colegiado la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en términos de los acuerdos generales de pleno 14 y 15 aprobados el 10 de octubre del 2022. En ese sentido, solicito amablemente a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a retirarme de esta sala. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito al Secretario General de Acuerdos su apoyo para dar la cuenta y puntos resolutivos del tercer asunto listado, consistente en el proyecto de laudo relativo al expediente TE/LCT/010/2023, que fue turnado a la ponencia del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por favor, señor secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio 10 del 2023, promovido por la representante legal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la ciudadana Tania Yasmín Refugio Chamú, quien fungió como oficial de partes adscritas a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional. El 30 de junio del 2023, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo de finiquito, solicitando a este Tribunal Electoral se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, mismo que ratificaron ante la presencia judicial del ponente con fecha 6 de julio del año en curso. Hecho lo anterior de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, magistrada, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de laudo del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario general, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de laudo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al incidente de excusa TE/IE/001/2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta de la resolución incidental de la solicitud de excusa identificado con el número 1 del presente año, interpuesta por la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, ello porque desde su interpretación se encuentra impedida para conocer y, en su caso, participar en la resolución del asunto que se identifica con el recurso de apelación identificado con la clave TE/RAP/10/2023. Al respecto, se propone declarar procedente la excusa formulada por la magistrada promovente. Ello porque del análisis del caso se tiene que del recurso de apelación identificado con el número TE/RAP/10/2023, derivado de la queja en el procedimiento ordinario sancionador de clave IEPC/CCE/POS/01/2023, se denuncia a una ciudadana con el nombre de Yesenia Salgado Chinol y, de acuerdo a la solicitud presentada, la magistrada promovente declara o confiesa de forma expresa tener parentesco familiar con la citada. En ese sentido, es un hecho evidente que existe una coincidencia en uno de los apellidos, Chinol, de la ciudadana en cuestión y la promovente, lo que, concatenado, relacionado a la propia declaración de la magistrada, genera a este Tribunal Electoral un indicio con alto grado de convicción sobre la existencia de dicho parentesco familiar entre la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol y la ciudadana Yesenia Salgado Chinol,
Por tanto, al haber un reconocimiento explícito, es aplicable lo dispuesto en la fracción primera del artículo 45 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional con relación al artículo 19 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Derivado de lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Es fundada la causa de impedimento legal y, por tanto, procedente la excusa formulada por la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol para no participar en la resolución del expediente número TE/RAP/10/2023. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución incidental del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betacur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado. El proyecto de resolución incidental fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por tanto, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y a fin de que se notifique como en derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TE/RAP/010/2023, mismo que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, en el cual la magistrada presidenta Evelyn Rodríguez Chinol está excusada, de conformidad a lo resuelto por este pleno en el expediente del incidente de excusa TE/IE/001/2023, por lo que será resuelto sin su participación. Por tanto, le solicito al señor secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al recurso de apelación promovido por los ciudadanos Alberto Catalán Bastida y Mariano Hansel Patricio Abarca, en su carácter de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, respectivamente, en contra de la resolución 011/SO/31-05-2023, relativa al procedimiento ordinario sancionador con número de expediente IEPC/CCE/POS/01/2023 para resolver la queja interpuesta en contra de la ciudadana y los ciudadanos Yesenia Salgado Chinol, Jacinto González Barona, Jonathan Márquez Aguilar y Abel Bruno Arriaga en su calidad de secretaria general, presidente, secretario de organización y secretario de Asuntos Indígenas de la dirigencia estatal del Partido Morena en el Estado de Guerrero, por la presunta violación a la normativa electoral que constituyen actos de calumnia. La parte recurrente aduce que la resolución impugnada transgrede el principio de congruencia al resolver en forma contraria, al tener por una parte acreditados los elementos de la conducta y por otra declarar la inexistencia de las conductas imputadas. Así también que transgrede el principio de legalidad traducido en la indebida fundamentación y motivación al introducir un elemento que no debió estudiar en este caso, como lo es que los hechos deban provocar un impacto en el proceso electoral. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados los agravios toda vez que la autoridad responsable emitió una resolución conforme a derecho, en tanto es congruente y acorde con los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales en materia de calumnia. Este órgano jurisdiccional estima que el actuar de la autoridad responsable fue apegado a derecho, toda vez que el artículo 471, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone: se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Consecuentemente, el precepto legal transcrito de contenido al concepto de calumnia en el contexto electoral, circunscribiéndolo a: fracción primera, la imputación de hechos falsos o delitos. Segunda, con impacto en un proceso electoral. Por tanto, para que la calumnia pueda constituir, se deben actualizar los elementos. Inciso A, objetivo, imputación de hechos o delitos falsos. B, subjetivo, con el conocimiento o a sabiendas de la falsedad de los hechos o delitos que se imputan. Y C, electoral, que se demuestre que los hechos constitutivos de calumnia tuvieron un impacto en el proceso electoral. Ello porque la prohibición de la calumnia en la propaganda política electoral, como restricción a la libertad de expresión, protege sustancialmente la finalidad de que el electorado vote de manera informada,
siendo que uno de los bienes constitucionalmente protegidos por este tipo constitucional en materia electoral es la veracidad como una precondición de la integridad electoral. En este sentido, no le asiste la razón a los recurrentes al señalar que la autoridad responsable introdujo un elemento ajeno a la configuración de la calumnia, ya que el elemento electoral es un elemento esencial de la conducta. Así también, no les asiste la razón a los recurrentes al sostener que al acreditarse los elementos objetivo y subjetivo debió imponerse la sanción correspondiente. Lo erróneo radica que, tratándose de calumnia en materia electoral, deben reunirse todos y cada uno de los elementos configurativos, a saber, objetivo, subjetivo y electoral, y en el caso de actualizarse solo 2 de los 3 elementos, no puede tenerse por acreditada la infracción. Ello porque solo con la reunión de todos los elementos referidos de la calumnia electoral es posible restringir la libertad de expresión en el ámbito electoral, en donde la libre circulación de la crítica es vital para la vida democrática. Por otra parte, sostiene la parte recurrente que en la resolución emitida en el expediente sub-rep-042-2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que existen 2 formas de calumniar, a saber, imputación de hechos delictivos o ilícitos falsos, y también, inciso B, imputación de hechos falsos que impacten en el proceso electoral. No obstante, en la consulta se determina que de la sentencia se advierte que la Sala Superior no hace un pronunciamiento en el sentido de reconocer que la calumnia se puede dar de 2 formas, sino que se prohíbe la imputación de hechos delictivos o ilícitos falsos y también la imputación de hechos falsos que impacten en el proceso electoral. Por otra parte, los actores afirman que los efectos de las manifestaciones calumniosas se verán reflejados en el próximo proceso electoral al haber ocurrido a 4 meses del inicio del proceso electoral. No obstante, los recurrentes no abundan sobre los motivos o razones por las cuales consideran que de qué manera impactaría, sin que este órgano jurisdiccional advierta cómo la cercanía de los hechos al proceso electoral incide en la gravedad del impacto en el mismo y la valoración del grado de afectación en el derecho de la ciudadanía a formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidaturas. De ahí que se proponga declarar infundados los agravios y confirmar la resolución impugnada. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios hechos valer por los recurrentes en términos de las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se confirma la validez y legalidad de la resolución 011/SO, 31-05-2023, relativa al procedimiento ordinario sancionador con número de expediente IEPC, /CCE, /POS, /1, /2023, en términos de las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo intervenciones al respecto, señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Por favor, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponde. Magistrada, magistrado, al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:33 de este día, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.